Bienvenidos hermanos y hermanas. En esta semana continuamos reflexionando sobre la Cuaresma. Es un tiempo en que debemos pensar sobre nuestra vida y nuestra relación con Dios. Vamos a escuchar un texto bíblico y vamos a hablar sobre la Cuaresma como un viaje de regreso o encuentro en la casa del Padre o con Dios. Del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 1. Dicho esto, Jesús elevó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Palabra del Señor. Reflexionamos. La Cuaresma, un viaje de regreso y un viaje al encuentro con Dios. Ya hemos recorrido algunas semanas entre las cuales había una secuencia en los temas, había una secuencia en la guía espiritual, y hoy vamos a pensar de que la Cuaresma es un regalo para todo creyente. ¿Por qué la Cuaresma es un regalo? Porque es una oportunidad que la iglesia nos presenta para que podamos regresar a la casa de Dios, a la casa del Padre, a un encuentro con el hermano y con Dios. La iglesia nos prepara para este tiempo, para que realicemos un viaje de regreso a aquel que nos ha creado, pero aquel también que nos espera. ¿Por qué? En ocasiones vivimos como si no tuviéramos temor de Dios. Y nuestra humanidad actual está viviendo como si no creyera en Dios, o si solamente la creencia fuera con la boca, pero la creencia es con la vida, que lo que yo diga lo practique. Por lo tanto, hermanos, vivimos como si Dios no existiera, o como si el ser humano hoy ha querido vivir a espaldas de Dios. Pasamos el año buscando complacernos a nosotros mismos, pero no complacer a Dios. A veces queremos hasta complacer a un patrón o a ciertas personas, a familiares, amigos, parientes, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente, pocas veces nos acordamos que a quien verdaderamente debemos complacer es a ese Dios que nos creó y que nos espera en su casa, lo que conocemos como la casa del Padre. Cuando morimos, todo se queda. Solo Dios basta. Solo Dios nos acoge. Solo Dios nos recibe. Los amigos quedan. La familia queda. Las cosas materiales quedan. Pero Dios nos recibe. Entonces no vivamos jamás a espaldas del Señor. Por eso es que la Cuaresma es un viaje al regreso de la casa del Padre. Por lo tanto, la Cuaresma se convierte en una necesidad espiritual. No es una opción, es una necesidad que tiene el ser humano de encontrarse con el Señor. Para entrar en comunicación con Dios es necesario tener un espíritu abierto. Por eso la Cuaresma es una necesidad de entrar en ese diálogo con aquel que nos ha dado la vida. Es un momento para escuchar la voz del Señor. No la voz que anda por ahí rondando, no, sino como Dios nos habla en su palabra, como Dios nos habla en la creación, como Dios nos habla en el otro ser humano, en la otra persona. A veces alabamos mucho a Dios, pero ofendemos al hermano, y eso no está bien. La Cuaresma es una conversión, como vamos a ver más adelante. Es un momento para participar de los sacramentos, de los actos religiosos que nos ayudan a descubrir cuán grande es el amor de Dios para nosotros y nos ayudan a descubrir cómo responderle con la misma generosidad que Él nos ama. Muchas veces en nuestros hogares tenemos fotografías de todo tipo. Nuestras paredes están llenas de imágenes, de cosas, pero no hacemos lo mismo con la foto de Jesús. No hacemos lo mismo con los signos religiosos. Todo existe, todo personaje social, todos los grandes ídolos actuales, deportivos, musicales, etcétera, etcétera, aparecen. Tenemos la foto de ellos, pero la de Jesús nunca la tenemos. Muchas veces ni siquiera la cruz aparece en nuestros hogares. Dios se convierte en el único desconocido de nuestra vida. Y así es nuestra vida muchas veces. Sabemos de todo,
creemos hacer todo, conocemos todo, pero no conocemos a Dios. Aunque digamos que vamos a misa y nos confesamos, aunque digamos que estamos en la iglesia, pero no conocemos a Dios. Reflexionemos también cómo podemos hacer para dominar nuestra condición humana hasta el punto de permitirle a Dios que hable a través de ella. El cristiano ha de aprender a dominar las pasiones. Estas nos hacen muchísimo daño en la vida espiritual. Dejarnos llevar por los sentidos únicamente es el peor de los enemigos. Lo mismo que dejarnos arrastrar solo por la razón, por puras emociones, por ideas que nos llevan a tomar en la vida decisiones equivocadas. Por eso es que en Cuaresma yo hago un alto en el camino para escuchar la voz del Señor. Durante esta semana hagamos eso. Aprendamos a hacer silencio y escucha en tu corazón la voz de Dios. Y así fallaremos menos, nos equivocaremos menos. Es por ello que la Cuaresma, que es un tiempo de oración, de discernimiento, de oración personal y en la comunidad de fe, nos ayuda a recuperar nuestra vida espiritual. Por eso hemos llamado el tema Regreso al encuentro con Dios. La vida espiritual es un encuentro o un espacio de encuentro con Cristo muerto y resucitado. Un Cristo que vive, un Cristo que está en cada uno de los seres humanos. Por eso no podemos maltratar al ser humano. No podemos despreciar a los demás por su condición, por lo que sean, por lo que tengan o no tengan. No, son nuestros hermanos a pesar de la diferencia. Esta vida espiritual no la podemos recuperar solos. Es el problema. A veces decimos y uno escucha, Padre, yo no voy a la iglesia porque aquí donde estoy bien. Mentiras. La vida de iglesia no se hace solo, la vida de iglesia se hace en comunidad. Y es en la iglesia, la congregación reunida, donde recibimos las gracias de Dios. No es aislándonos, sino haciendo comunidad y comunidad de fe. Es allí donde entran a funcionar los sacramentos como participación de la gracia de Cristo. Igualmente, la lectura de la palabra de Dios esclarece todas aquellas dudas que tengamos. Saquemos ahora en Cuaresma un tiempo para leer y meditar la palabra de Dios, para orar con esos salmos, para hacer las oraciones que tenemos en el libro de oración. Es por lo que afirmamos que la Cuaresma nos ayuda a mejorar la relación con Dios, con los hermanos y a la vez con toda la creación como obra de las manos del Creador, de Dios. El cristiano nunca puede aspirar a vivir solo o aislado, a no ser que sea una persona que ha decidido hacerlo así, ha decidido vivir de ese modo, de manera en un convento ha tomado la decisión de después de un largo discernimiento, de vivir aislado para dedicarse completamente a la oración. Esto es un estilo de vida que es progresivo y lo conocemos como la vida contemplativa. La Cuaresma es una estación para hacer un alto en el camino y decir, Señor, aquí estoy, purifícame, hazme mejor. Es un espacio para revisar nuestra vida y hacer un diagnóstico, yo cómo estoy frente a Dios. ¿Qué está funcionando y qué no está funcionando? Es un espacio también para trabajar la humildad de nosotros. A veces el orgullo interno, el ego, muchas veces el deseo de protagonismo nos lleva a aplastar a otras personas, a quererlas tener pisoteadas. Y aunque no nos guste, pero hay que decirlo, a ofender a los demás de manera consciente. Por eso en humildad reconocemos que somos pecadores, que somos débiles y que tenemos que aprender a caminar con Jesús. Si no, nada estamos haciendo. Es un espacio, la Cuaresma, para sentirme humano, que soy débil, que fallo y que necesito de la bendición de Dios. Pero esa bendición que yo le pido a Dios para mí, debo también pedirla para el otro, porque el otro también necesita. Él es mi hermano, el otro la otra. La Cuaresma es una estación para dejar que Dios nos cuestione.
Si termina esta cuaresma, hermano mío, Dios no te ha cuestionado en algo, significa que no la has hecho o que la hiciste de manera superficial. Por último, digamos lo siguiente y pensemos en esta semana. Después de haber leído San Juan capítulo 17, versículo 1, donde Jesús eleva los ojos al cielo y exclama: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Pensemos en lo siguiente. La cuaresma es también un tiempo para nosotros mismos. Es un tiempo para ti, un tiempo para mí, un tiempo para análisis, un tiempo para el silencio. Hay que aprender a hacer el silencio. No sigamos viviendo en el bullicio de la vida, en la tormenta interna que pasamos. Es un tiempo para el reposo, que no es un reposo de vagabundo, es un reposo creativo, un reposo formativo, un reposo divino, podemos decirlo, un reposo espiritual. Un tiempo para la oración, la reflexión, el análisis de mi vida, pero también es un tiempo para la familia. Ora con tu familia, ora con tu hermano, ora con tu prójimo. Si no tienes familia, asóciate a orar en una iglesia, un vecino. Este tiempo desemboca en una conversión. La cuaresma, realizada bien, siempre desemboca en la conversión, o sea, en el cambio de actitud en la vida de allí para adelante. Es pasar de un nivel inferior a un nivel superior en el camino del seguimiento de Jesús para desembocar en la Pascua. Por lo tanto, es un tiempo de progresión espiritual, de transformación positivamente hablando. No en vano, el miércoles de ceniza se nos dice: conviértete y cree en el Evangelio. O también se nos dice: acuérdate que polvo eres y en polvo te convertirás. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas. El esfuerzo de este tiempo hasta hoy que hemos venido realizando en estos cuantos minutos que tenemos de reflexión sobre la cuaresma es para que vivamos una cuaresma con sentido y podamos caminar en la Pascua. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.